Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre la definición de continuidad de una función en un punto. Ya sabemos que intuitivamente, si somos capaces de representar gráficamente una función sin levantar el boli del papel, es razonable decir que la función no es continua en ese punto donde lo hayamos levantado. Sin embargo, esa no es una definición matemáticamente rigurosa. Desde el punto de vista matemático, decimos que una función es continua cuando ocurren dos cosas. Primero, cuando existe el límite de la función en un punto, y cuando además ese límite coincide con el valor de la función en ese punto. Es decir, decimos que f de x es continua en un punto concreto, x igual a, si y solo si existe el límite de la función en el punto y además resulta que el límite de la función en ese punto coincide con el valor de la función evaluada en ese punto. Vamos a ver con dos ejemplos gráficos qué es lo que queremos decir con esto. En la primera gráfica tenemos una función que, si nos damos cuenta, no está definida en el punto x igual a a. Si en lugar de no estar definida, estuviera definida, pero en un lugar diferente, pues nos vale exactamente del mismo modo, ¿vale? El ejemplo. Si nosotros halláramos el límite de esta función por su lado izquierdo, lo que vamos a comprobar es que el límite de la función existe y es el valor L, porque la función por el lado izquierdo tiende a ese valor L en la imagen. Por el lado derecho ocurre lo mismo, si nos vamos aproximando cada vez más hacia el punto x igual a a, pero por su lado derecho la función también tiende a ese valor concreto L. Entonces diríamos que existe el límite de la función en el punto x igual a, para x tendiendo a a, y además ese límite sería L. Sin embargo, en esta función en concreto no podríamos decir que la función es continua en ese punto, porque en el primer caso, en el que no tenemos ese punto, la función no se puede evaluar en el punto x igual a, no existe ese punto en el dominio de definición. Y si asumiéramos que ese punto existiera pero estuviera desplazado, esto es una discontinuidad de tipo evitable, entonces en este caso veríamos que el valor de la función evaluada en ese punto, f de a, no coincide con el valor del límite de la función en el punto. Por tanto, no decimos que la función es continua. La función no es continua en x igual a en este caso. En este segundo caso de aquí, sin embargo, comprobamos que si nos acercamos hacia el punto x igual a por su lado izquierdo, la función tiende a un valor de la imagen L. Y si nos acercamos hacia el punto A por el lado derecho, la función también tiende a ese valor de la imagen L. A diferencia de la gráfica anterior, en este caso la función sí está definida en el punto A y además coincide con el valor del límite de la función en ese punto. Por tanto, en este caso sí podemos decir que f de x es continua en el punto x igual a a. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues, bueno, hay ciertos casos de funciones en los cuales hay ciertos lugares donde quizás tenemos dudas de que pueda haber continuidad. Fundamentalmente esto nos va a pasar en funciones definidas a trozos, pero también nos podría pasar con funciones donde la función no está definida en un punto. Pero claro, si la función no está definida en un punto, en ese punto evidentemente no puede ser continua, por la definición que acabamos de decir. En la mayoría de ocasiones vamos a trabajar con funciones elementales del tipo polinómico, hiperbólico, funciones raíz, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones trigonométricas, son todas funciones que allá donde está definida la función, en su dominio de definición, son funciones con comportamientos suaves, sin problemas de definición. Y entonces, si la función está definida en un determinado intervalo, allá donde esté definida va a ser continua, en todos los puntos del intervalo. Sin embargo, hay ciertos lugares donde, habrá ciertas ocasiones en las que nos encontremos con quizás un salto de una definición a otra definición en función del intervalo. Por ejemplo, eso ocurre en el caso de funciones definidas a trozos. ¿Qué ocurriría entonces? Bueno, pues nosotros, si tuviéramos, por ejemplo, que evaluar una función definida a trozos, supongamos que nuestra función fuera de la siguiente manera. f de x definida como f1 de x, si x es menor que a, y f2 de x, si x es mayor o igual que a. En este caso, ¿qué podemos decir? Bueno, pues
Si nosotros quisiéramos hallar la continuidad de cualquier punto que estuviera por debajo de x igual a a, si la función f1 de x es una función elemental, no debería haber problemas de definición. Por tanto, podríamos decir que la función f de x será continua en todo el dominio de f1 siempre y cuando estemos para valores por debajo de x igual a a. Continua en todo su dominio de definición, que no en todo R. Y por el otro lado, si quisiéramos evaluar la continuidad de la función en un punto que estuviera por encima de a, entonces tampoco vamos a tener problemas siempre y cuando f2 de x también sea una función elemental bien definida, siempre y cuando ese punto esté dentro del dominio de definición de la función f2 de x. Entonces, la única duda que podríamos tener a priori es saber si esta función va a ser continua en el punto x igual a a. En temas anteriores, cuando todavía no habíamos estudiado el concepto de límite de función, para poder saber si la función iba a ser continua en este punto, en la mayoría de ocasiones nos veíamos obligados a comprobar mediante su gráfica esa continuidad. Sin embargo, ahora que ya conocemos el concepto de límite, no es necesario pasar por la representación gráfica de la función para saber si va a ser continua en el punto x igual a a, porque podemos utilizar la definición de continuidad de función. ¿Cómo lo haríamos? Pues en primer lugar tenemos que asegurarnos de que existe el límite de la función en para x tendiendo a a. Es decir, tendríamos que comprobar en primer lugar si el límite de f de x para x tendiendo a a por su izquierda existe y coincide con el límite por su lado derecho. Así que lo vamos a simular. Para este caso genérico, teórico, ¿vale? El límite para f de x, de f de x para cuando x tiende a por su lado izquierdo, es el límite en el cual estamos tomando valores de x muy cercanos a, infinitesimalmente cercanos a, pero un poquito inferiores a. Esto significa que estaríamos dentro del intervalo para el cual la función f de x se define mediante f1 de x. Entonces, en este caso, el límite de f de x se reduce a hallar el límite de f1 de x cuando x tiende a por su lado izquierdo. Supongamos que este límite existe y toma un valor concreto L. Ahora tendríamos que hacer el límite por el lado derecho. Hacemos el límite de f de x para cuando x tiende a por su lado derecho, y en este caso, si vamos a hacer el límite cuando x tiende a por el lado derecho, en realidad nos estamos acercando mucho a infinitesimalmente, pero a través de valores de x que están un poquito por encima de a, un poquito mayores que a. En ese caso, entonces, si nos vamos a la definición de la función f de x, vemos que para valores por encima de a tenemos que tomar la definición f2 de x. Entonces, el límite por el lado derecho de f de x, el límite para f de x para cuando x tiende a por su lado derecho se reduce a hallar el límite de f2 de x para cuando x tiende a por su lado derecho. En este caso podrían ocurrir varias cosas. Supongamos en primer lugar que el valor de este límite no fuera L, sino que fuera otro número diferente, Q por ejemplo, ¿no? El valor que sea, nos da igual. La cosa es que L y Q no son el mismo número. Entonces, en este caso, lo que se deduce es que no existe el límite de f de x para cuando x tiende a. Es decir, no existe el límite de la función en el punto x igual a a. Por tanto, si no existe siquiera el límite, no tiene sentido hablar de continuidad. En este caso, diríamos que f de x no es continua en x igual a a. Esto ocurre cuando el límite por el lado izquierdo no coincide con el límite por el lado derecho. Otra posibilidad que nos podríamos encontrar es que al calcular el límite por el lado derecho, el resultado fuera exactamente el mismo valor que hemos hallado con el límite por el lado izquierdo. En este caso, sí que existe el límite de f de x para cuando x tiende a a. Y además ese límite es igual a L. En este punto estamos ya a un pasito de comprobar si va a ser continua. Para comprobar si es continua tiene que ocurrir que no solamente exista el límite de la función
para ese punto, que ya sabemos que sí existe para este caso, sino que además coincida con el valor de la función evaluada en el punto. Supongamos que estuviéramos en primer lugar en una situación como esta. Y al evaluar f de a, resulta que nos diera un valor diferente a L. Por ejemplo, le llamamos T. Es decir, que estuviéramos en un caso como este. El límite de la función existe, es L, pero resulta que si evaluamos la función en el punto A, el valor al que llegamos es otro valor diferente, T. En este caso, entonces, como no ocurre que el límite coincida con el valor de la función evaluada en el punto, entonces llegamos a la conclusión de que f de x no es continua en x igual a a. Esto es un segundo caso que nos podríamos encontrar. Y un tercer caso que nos podríamos encontrar es que al evaluar la función en este punto a, nos encontremos con el caso de esta gráfica, y es que la función en ese punto tome el valor precisamente del límite. En este caso, entonces, como existe el límite de la función en el punto y además coincide con el valor de la función evaluada en ese punto, estamos cumpliendo la definición de la continuidad de la función en el punto A. Por tanto, en este caso, diremos que f de x sí que es continua en el punto x igual a A. Claro, esto está, digamos, expresado de una forma genérica, teórica. Y en los casos prácticos nos vamos a encontrar con funciones concretas. Entonces, ¿cómo trabajamos con esos casos concretos? Pues bueno, lo único que quería que quedara claro en este vídeo es el concepto de continuidad. Cómo se calcula el límite de una función en un punto es algo que vamos a empezar a ver a partir del siguiente vídeo. Así que no seáis impacientes porque vamos a llegar. Y no os preocupéis porque al final, con los ejemplos que veremos, lo vamos a acabar entendiendo, ¿de acuerdo? En cualquier caso, cuando tengamos un ejemplo concreto, tenemos que tener en cuenta todas estas casuísticas que hemos visto desde el punto de vista teórico. Y tenemos que tener siempre muy presente el concepto, la definición de continuidad de una función en un punto. Y es la siguiente. Una función es continua en un punto siempre y cuando exista el límite de la función en el punto y coincida con el valor de la función evaluada en ese punto.